por la cantidad de papelitos que me van a ayudar a contarles algo, a hacer algunas notas esta mañana. Yo creo que una buena idea puede ser que me dejen contar algunas cosas y si quieren luego, si motiva lo suficiente, pues conversamos sobre ello. Primero, un agradecimiento muy particular, gracias por la invitación. Yo he pisado este mismo lugar hace unos años y no sé si ponerme feliz o no, porque cuando uno vuelve después de un tiempo todo se torna marca del tiempo. Entonces uno vuelve a un lugar y dice, ya han pasado como 4 años, cada vez veo menos, cada vez escucho menos, pero aquí estamos. Así que no sé si agradecer por tener otra oportunidad de conversar o si maldecir por el paso del tiempo. Pero bueno, eso nos aqueja a todos. Y justamente quise empezar con esta declaración y ya me presento muy superficialmente. Para la gente que no me conozca, quisiera contar 2 o 3 cuestiones y explicar un poco el por qué voy a contar lo que voy a contar hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Yo soy, en este momento mi posición actual es ser investigador del CONICET, que sería lo equivalente a conciencia, supongo, solo que en Argentina es cuestión de la alteridad. A veces este tema de la alteridad lo he tomado en términos de discutir cuestiones ligadas a sujetos o grupos o comunidades específicas, pero muchas veces he tratado de trabajar el tema de la alteridad intentando no identificar sujetos, sino trabajando la cuestión de la alteridad en un plano más general, en un plano más político, más filosófico. Y mi propia formación, que es una formación también cruzada por estos viajes y estas travesías, me permite decir que no tengo una disciplina en particular, no la tengo, sino que tengo lecturas particulares, pero no vengo de una disciplina particular. No soy ni de educación infantil ni de educación de adultos, no soy de ciencias de la educación, no soy de la historia de la educación. He tenido un tránsito por la educación especial, pero siempre he mirado la educación especial desde un punto de vista un poco más, yo diría, filosófico, y pues hoy mi tema central es experiencia de alteridad. Yo había pensado en dos grandes temas, pero con el paso de los días tomé la decisión de uno de ellos, porque me quiero dedicar a una cuestión microscópica en realidad. Esto es, ustedes vieron que generalmente en las presentaciones parece como si uno tuviera que presentar el universo, empezar a hablar desde el origen del hombre y de la mujer, hablar desde el paraíso, la expulsión, y llegar hasta el diluvio universal, la destrucción de la Torre de Babel, y luego tratar de comentar algunas cuestiones contemporáneas. Y a mí me parece como un exceso. Entonces yo últimamente lo que estoy prefiriendo es como trabajar notas muy puntuales, expresadas en términos coloquiales, pero que luego me van llevando a planos de trabajo cada vez más amplios, ¿no? Entonces yo prefiero una piedrita arrojada al agua y ver qué pasa con esa piedrita, que yo supongo que generará círculos cada vez más largos y más amplios. La frase o la idea o la cuestión que quería comentar con ustedes es, entre comillas, estos jóvenes de ahora. Si ustedes me permiten, vamos a tomar esta frase, tratar de justificar por qué esta frase desde el punto de vista educativo, cuál sería su trascendencia, cuál sería su especificidad, pero luego poder hacer varios comentarios acerca de esta idea de estos jóvenes, que bien podría ser estos niños de ahora, o bien podría ser estos profesores de ahora, o bien podría ser estas mujeres de ahora,
o bien podría ser estos sordos de ahora. Es decir, un tipo de frase que está muy presente en la literatura y que marca una suerte de desilusión por cómo el otro es. Una suerte de desilusión, esas frases que marcan que estos jóvenes de ahora ya no son los de antes, que estos niños de ahora ya no son los de antes, que estos sordos de ahora ya no son los de antes, que por supuesto estas mujeres de ahora ya no son las de antes. Esto es tomar una frase sintomática, absolutamente intrascendente, si ustedes quieren, pero tratar de hacer un recorrido tal que muestre que esta frase en particular, tiene un recorrido y una trayectoria que puede ser pensada como una ley universal, que puede ser pensada como una historia de las ideas en el mundo de la pedagogía acerca de los jóvenes, y que por lo tanto no es nada banal, no es nada superficial pensar en la frase estos jóvenes de ahora. Yo no sé cuánto esto pueda llegar a interesar, no tanto si vamos a hacer un análisis de cómo están los jóvenes hoy, sino nuestra relación con esa frase, estos jóvenes de ahora. Es decir, esta idea que quien pronuncia esa frase, a veces con un tono nostálgico, a veces con un tono, repito, depresivo quizás, de por qué los jóvenes no son los que eran, y en todo caso, cómo podemos hacer para reconquistar esa juventud. Pero de hecho también tomo esta frase como un motivo para discutir toda una serie de cuestiones acerca de lo que en términos genéricos se llaman las crisis educativas, que atribuye permanentemente a la alteridad la razón principal por la cual un sistema educativo, una política educativa no funciona, no se desarrolla plenamente. Y que seguramente esta frase, estos jóvenes de ahora, atribuye a los jóvenes la imposibilidad de una transmisión educativa como quisiéramos. Voy a contarles por qué este tema, de dónde viene esta preocupación, de dónde viene esta pasión por la frase. Hay tres motivos muy claros, y seguramente son personales, pero me parecen necesarios para justificar. Uno es que coordino un proyecto para el Ministerio Nacional de Educación en Argentina que se llama Elegir la Docencia. Ayer lo contaba un poco en la reunión sobre equidad y diversidad. Ese proyecto lo que hace es alentar la posibilidad de que hoy se elija la docencia, ya no que se llegue a la docencia por formas menos deseadas. Esto es porque salí último en la lista de ingreso a la facultad, o porque es una carrera corta, o por lo que sea, o porque me gustan los niños y luego odio a los niños, o porque quiero enseñar la vida, sino un proyecto que cruza todo el territorio argentino y que le ofrece a aquellos jóvenes que han elegido la docencia en condiciones de privación social, de privación económica, un sustento para que puedan elegir todos los días la docencia, y de allí se ha planteado una formación nueva. Y el primer tema justamente con ellos, que son muy jóvenes, es estas imágenes de la juventud, estas imágenes que los adultos tienen acerca de la juventud, esta idea adultizada de la juventud, y si me permiten todavía más, esta adultización de la juventud, y justamente trabajar con ellos cómo deconstruir, cómo desarticular esos lugares que habitualmente se le atribuyen a la juventud y que básicamente, como ustedes bien saben, son tres, con toda la complejidad que esto pueda tener, pero para empezar a conversar. Esas tres cosas que se les atribuye a los jóvenes y que los jóvenes a veces encarnan y a veces absolutamente no, son, en primer lugar,
la idea que la juventud significa per se, con cierta naturalización, el rechazo a la experiencia del mundo adulto. Es decir, este ejercicio sistemático de que ser joven significa, incluso para algunos biológicamente, una posición de rechazo frente a la experiencia del adulto, de los adultos, o incluso más, un rechazo al proyecto adulto del mundo. Este es un lugar típico, una posición típica en la que se pone al joven y que el joven, repito, muchas veces encarna como propia, como efectivamente algo que deberá ser durante esa edad, deberá rechazar la experiencia. Dos, otro lugar típico y casi concomitante al primero, es que ser joven significa no tener experiencias. Y a esto se lo ha llamado, por un lado, la volatilidad del tiempo joven, la superficialidad del tiempo joven, el tiempo fútil, el tiempo que no sirve para nada, el tiempo descomprometido, el tiempo desarticulado, casi diríamos un tiempo que es intenso, pero que no tiene historia. Y este es el segundo lugar típico, repito, se lo puede poner en primer lugar, en segundo, en tercero, no importa, pero hay esa atribución de que la alteridad joven supone rechazo de la experiencia del proyecto adulto, o del mundo adulto, o del mundo que está allí. Dos, la propia idea de que no hay experiencia en la juventud. Y tercero, que es un lugar muy interesante para pensar y que yo creo que no vamos a tener tiempo, yo no voy a tener tiempo de plantearlo, la imagen, quizá una imagen que deriva de las otras dos, que es la imagen que la juventud vive en una suerte de cuerda floja, es decir, en una suerte de abismo, de vacío, y que transitan por ese abismo y por ese vacío casi sin darse cuenta. Son, digamos, las tres grandes ideas adultizadas, por no decir adulterizadas, que se representa claramente de una forma histórica, pero también de una forma mediática, de una forma cultural, de una forma política, ¿por qué no de una forma pedagógica, para definir qué es eso que llamamos de juventud? Yo no niego que haya otras lecturas, otras interpretaciones, no niego, pero me parece que si las recorremos ampliamente, vamos a encontrar que esta combinación casi recorre todas esas interpretaciones. Las vuelvo a decir, sería negar la experiencia del adulto y rechazar ese mundo adulto, la incapacidad para desarrollar una experiencia propia, como si la juventud fuera un tiempo sin tiempo, y tercero, la idea que ser joven es caminar en un vacío, estar como caminando por una cuerda floja. Bueno, esa es mi primera motivación, estar participando de aquel programa Elegir la Docencia, cuya formación comienza justamente con estas tres imágenes. En vez de comenzar a hablar de qué son los niños, qué significa la educación, qué dispositivos permiten trabajar la relación de transmisión y tradición en el campo educativo, lo que ponemos un poco en debate son estas tres frases. Y a través, por ejemplo, de toda la pedagogía cultural del cine, de la literatura, etcétera, vamos discutiendo casi todo el primer año de formación esta idea triple, pero por lo tanto múltiple, de lo que significa para ciertas sociedades contemporáneas urbanas la idea de la juventud. Bien, la segunda razón por la cual estoy trabajando en este tema particularmente es que desde que volví a Buenos Aires tengo un programa de radio que se llama Preferiría no hacerlo. No sé si entienden ¿no? Preferiría no hacerlo, que es aquella frase de Bartleby, el escribiente,
en un libro de Herman Melville, que es un personaje que cuando alguien le dice algo, él solo contesta, preferiría no hacerlo. Y esa frase cautivó a todo el mundo, porque uno pensaría que esa frase simplemente quiere decir la denegación o el rechazo a la conversación. Pues, ¿quieres venir a casa? Preferiría no hacerlo. ¿Tú me quieres? Preferiría no hacerlo. Y eso es muy interesante porque esta frase también encarna un poco la idea de que el vocabulario del joven estaría familiarizado con este tipo de expresión, ¿no? Preferiría no hacerlo. Ordena tu cuarto, preferiría no hacerlo. Comprométete con el país, preferiría no hacerlo. Bien, esto ha cautivado tanto que filósofos de renombre se han dedicado a entender qué quiere decir esta frase. Porque uno podría sentirla también, esa frase, en un sentido bien moral. Y decir, preferiría no hacerlo porque, en fin, creo que hay gente que lo podría hacer mejor que yo, ¿no? O sea, no es que no lo quiero hacer porque estoy aburrido, no tengo ganas, sino simplemente porque tal vez haya alguien más preparado que yo para poder hacerlo. La cuestión es que el cuento, son 50 páginas, termina en la locura de todo el mundo que está alrededor de este personaje, porque nunca terminan por saber qué quiere decir preferiría no hacerlo. Y fíjense ustedes que entonces el personaje se mantiene incólume, repite su frase, mientras tanto toda la gente alrededor se va enloqueciendo. A mí me gusta este cuento porque también esta idea de que tenemos que comprender el lenguaje de los jóvenes, tenemos que familiarizarnos con ese lenguaje, tal vez nos pase lo que les pasa a la gente que está alrededor de quien dice preferiría no hacerlo, ¿no? Y nos vuelve una suerte de obsesión tratar de entender qué quiere decir este buen hombre con preferiría no hacerlo. Dicen los estudiantes y los profesores de escuelas secundarias que parte de la conversación entre profesores y alumnos en las instituciones medias de educación tiene mucho que ver con esta frase. Tiene mucho que ver con esta frase. Que incluso ya el profesor está diciendo esta frase, que preferiría no hacerlo, preferiría no dar clase, preferiría no trabajar aquí, preferiría trabajar con otra población. Entonces es muy interesante cómo cierta parte del sistema educativo se empieza a contagiar de la idea que el lenguaje que formula la educación se expresa cabalmente en la frase preferiría no hacerlo. Bien, pero lo curioso es que ese programa de radio, que así se llama, yo lo hago con mi sobrino de 24 años y todos los que trabajan en la producción del programa tienen 23, 25, 26. Y entonces cuando yo quiero hablar del conflicto generacional, cuando de lo que se trata de decir es que ustedes rechazan la experiencia, es que ustedes no tienen experiencia, o inclusive ustedes están caminando en una cuerda floja, solo obtengo por respuesta una suerte así de mirada como siendo pobre, ¿no? O sea, ¿de dónde está tomando esta triple imagen que justamente no coincide con el tipo de relación que estamos estableciendo? Es decir, si somos capaces de producir un programa de radio, si durante ese programa de radio conversamos a partir de nuestras diferencias, si tomamos cualquier tema y lo ponemos en discusión, si elegimos música, si contestamos a la gente que nos llama, etcétera, 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 ¿qué quiere decir esto? Que el otro en esa relación no funciona. Y entonces me miran con una cara de pobrecito, tiene que escribir estas cosas, porque las tiene que presentar delante de gente adulta, pero de alguna manera en su vida cotidiana esto no le pasa, esto no le pasa. Bueno, el tercer motivo, y que está relacionado con el anterior, es que en junio de este año se desarrolló en Barcelona una conferencia internacional sobre conflicto intergeneracional, donde estuvo invitado Zygmunt Bauman, Michel Maffesoli, bueno, una serie de notables. Creo que alguien se confundió y también me mandó la invitación a mí, y en esa invitación había que escribir un texto. Y yo al principio escribí el texto clásico, el texto que uno
como adulto académico escribiría acerca de los jóvenes. Escribí esto de la falta de experiencia, del rechazo a mi experiencia, y se los di a leer a este grupo de jóvenes que trabajan conmigo en la radio. Lo primero que tengo que decir es que se han divertido muchísimo, ¿no? Ellos se han divertido muchísimo, y les pedí que me reescribieran el texto a partir de su propia mirada. Es decir, a partir de poder mirar allí que ellos como joven debían encajarse en esa descripción que estaba allí puesta. Y empezamos a trabajar en ese sentido el texto. Entonces ahí donde yo decía que caminan en el vacío, pues ya les voy a contar qué pensaron ellos, ¿no? Y allí donde yo decía que ellos rechazan la experiencia del adulto, ya les diré lo que ellos me decían, y así sucesivamente. Bueno, este triple motivo, el proyecto Elegir la Docencia, trabajar en radio con jóvenes y la conferencia de Barcelona, da como resultado esta discusión que entonces les traigo a ustedes. La idea que en el campo educativo se ha instalado una suerte de jerga acerca de por qué tenemos una crisis en la educación superior o una crisis en la educación media, estaría resumida, según la literatura en general, por algo así como 4 crisis singulares. Esto es eso que llamamos crisis educativa, una palabra que cada vez se usa más, pero cada vez significa menos. Porque como decía el otro día, ya se puede hablar de crisis del sistema educativo como de crisis de la didáctica, como de crisis del currículum, como de crisis del profesorado, como de crisis de la tiza, como de crisis, en fin, de la secretaría. Entonces, uno de los puntos centrales aquí era plantear que esas 4 crisis singulares que determinan la crisis general podría ser planteado de la siguiente manera. Hay claramente una crisis de la conversación, pero estoy hablando de una conversación muy particular, que es la conversación educativa, no cualquier educación, no cualquier conversación me refiero. Pero, repito, estas pequeñas crisis o estas crisis singulares están de modo específico o inespecífico presentadas en toda la literatura que habla de la crisis educativa en la juventud. Una crisis de la conversación, una crisis de la experiencia y por lo tanto de la transmisión de la experiencia, una crisis del heredero, es decir, esa figura puntual al cual le transmitimos lo que le transmitimos, y finalmente, y claramente y contundentemente, una crisis de la herencia educativa. Muy bien. 4 crisis específicas que a mi modo de ver no se pueden abordar sino específicamente. Esto es, crisis de la conversación, crisis de la experiencia, crisis del heredero y crisis de la herencia, a pesar de que se puedan colocar en un texto común, me parece que habría que identificarlas muy puntualmente. Yo quisiera hoy, tampoco para avasallar, digamos, el espacio que tenemos en común, dedicarme a dos de estas pequeñas crisis o a 2 de estas crisis singulares. Y voy a tomar la crisis del heredero, perdón, la crisis de la herencia y la crisis de la experiencia. A ver qué pasa con ella. Bueno, para la cuestión de la crisis de la experiencia, me ha parecido interesante tomar esos textos y esos análisis que muchos de ustedes ya conocen, pero que se plantean como una continuidad entre algunos textos de Walter Benjamin, El narrador, sobre todo Experiencia y Pobreza,
y la continuidad que esos textos han tenido en un autor más contemporáneo que es Giorgio Agamben, sobre todo en Infancia e Historia, para poder comprender qué ha pasado con la propia idea de experiencia, qué ha pasado con la posibilidad de narrar la experiencia, incluso qué ha pasado con eso que se llama el sacrificio de la experiencia en nombre de otras cosas. En tanto, volver a definir el acto educativo justamente como aquel tiempo y espacio donde se vive y se piensa lo que nos pasa. Lo vuelvo a formular, digamos, en qué sentido esta idea de experiencia vale para el campo educativo y para no subestimarla en lo más mínimo, al contrario, para ponerla en el primer plano, porque ¿de qué conversamos si no de nuestras experiencias? ¿Y qué pasa cuando esas experiencias no existen, o no están, o son negadas, o son silenciadas y todo lo que ya conocemos? ¿De qué se conversa? Por lo tanto, la crisis aquí de la experiencia tiene muchas facetas, pero la principal, que aparece incluso en toda esa revisión de la literatura, es que la entrada al mundo racional, la entrada que Occidente ha planteado como condición para la razón, y que desde ya no es contemporánea, sino que es anacrónica a nosotros, ha significado la pérdida de la experiencia. Lo diré de otro modo, es decir, la posesión de la razón instrumental, experimental, universal, ha significado al mismo tiempo la destitución de la experiencia tal como ella venía siendo considerada hasta, digamos, el siglo XV, el siglo XVI, entrado el siglo XVII. Déjenmelo plantear de esta manera. La idea de experiencia era una idea que estaba ligada a tres particularidades muy precisas y por otro lado muy preciosas de lo humano. La primera de ellas era que la vivencia personal y el relato de esa vivencia personal era la fuente principal de experiencia. No solo mi vivencia personal, sino que estoy diciendo la vivencia personal de un otro, que a través de su narración podía significar para mí también una invitación a la experiencia. Dos, el cuerpo como el lugar del saber y el lugar del conocimiento. Y ustedes saben muy bien que grandes teorías fueron creadas a partir de lo que se tocaba, lo que se olía, lo que se escuchaba, lo que se miraba. Y tres, uno, la vivencia personal; dos, el cuerpo; tres, los sentidos como indicadores narrativos, como aquello que daba autoría a un relato específico. Esto es, la experiencia tenía que ver con vivencia, sentido y corporalidad. Es cuando se decía claramente que un saber estaba encarnado, no encarnizado como hoy, sino encarnado. Para que un saber fuese producto de una experiencia, estaba encarnado en alguien. De ahí que se podría mencionar a los adultos de una tribu, a los adultos de una familia, como aquellos que iniciaban este camino del saber, que iniciaban este relato, que iniciaban esta narrativa posible acerca de la experiencia.
Pero yo he dicho que para entrar al mundo de la razón hubo que sacrificar esta idea de experiencia. Hubo que sacrificarla, sobre todo en nombre del conocimiento universal, de las reglas universales, del objeto del conocimiento, del método científico, que justamente le reclamaba a uno quitar de lado la vivencia personal, quitar de lado el cuerpo y quitar de lado la narrativa individual. Está claro. Es decir, aquí empieza la contraposición evidente entre relato individual y relato científico, narrativa y dispositivo técnico, y todo lo que probablemente ya conocemos. Bien, fíjense qué curioso que hoy se le pide a los jóvenes que sean capaces de experiencia. Es uno de los argumentos centrales por los cuales la conversación entre adultos y jóvenes no funciona. Y no funciona porque el adulto se pone allí en el lugar de una experiencia que has sacrificado en nombre del conocimiento universal y científico, y se exige al joven, y ya se le está exigiendo al niño también, que sea capaz de una experiencia de la cual nosotros no hemos sido capaces. Por lo tanto, esto es una conversación no solo imposible, sino además hipócrita. La idea de que el joven no es capaz de experiencia, dicha por un adulto que ha sacrificado su experiencia en nombre de la razón, es una conversación muy curiosa, es muy curiosa. Y básicamente es una conversación que origina violencia, violencia simbólica, violencia material. Es una conversación violenta porque estoy exigiendo al otro que haga aquello de lo que yo no soy capaz. La experiencia hoy ha sido travestida, está disfrazada de dos cosas totalmente diferentes. Hoy, en vez de experiencia en el sentido histórico que he planteado, se traduce esta idea de experiencia por información y opinión, y su codificación en sistemas racionales y dispositivos técnicos del saber. Lo vuelvo a decir, hoy se cree que la cuestión no es tener la vivencia personal, no es tener el relato, no es encarnar un saber, sino estar informado. La confusión entre experiencia e información es notable, hasta tal punto que los sistemas educativos son el primer ejemplo de esa confusión, porque han creído que educar significa informar, y porque han creído además que la contrapartida de la información es la opinión. Así como que se ha impuesto, digamos, un lenguaje de los medios de comunicación, que no hacen otra cosa que jugar este juego de doy la información y pido la opinión, pero esa es una información que tiene valor hoy y aquí. Esa opinión tiene valor hoy y aquí, pero mañana ya no va a tener valor porque la información ya no tiene historia. Muy bien, buen día. Lo dije en general, ¿eh? Buen día, René, ahora particular. Estos jóvenes de ahora. Bueno, si estamos de acuerdo en esto, o si doy por supuesto que estamos de acuerdo, está claro que esta primera idea de crisis, esta suerte de crisis específica llamada de crisis de la experiencia, está muy bien planteada en una secuencia que que yo voy a tratar de comentar en Giorgio Agamben, y que es la siguiente. Giorgio Agamben, en Infancia e Historia, tiene un texto muy conocido que es una secuencia de 4 párrafos que
son justamente los 4 párrafos que me puse a discutir con mi sobrino y compañía, aunque preferiría no hacerlo, pero que los puse allí en discusión. Primero, dice Agamben que el joven carece de toda referencia, no establece ningún vínculo con las generaciones anteriores. A eso lo llama filosofía de la pobreza, que explica el actual rechazo de la experiencia, la recibida, la que se hereda de los padres por parte de los jóvenes. Este es el primer párrafo, pero ahora viene lo interesante de la cosa. Dice Agamben, pues los jóvenes son como aquellos personajes de historieta de nuestra infancia que pueden caminar en el vacío hasta tanto no se den cuenta de ello. Si lo advierten, si lo experimentan, caen irremediablemente. Creo que todos hemos visto, no sé si con ese nombre, El Coyote y el Correcaminos. ¿Sí? No sé si aquí aquella historieta, bueno, aquel dibujo animado está. Ustedes recordarán muy bien que el coyote, en su afán de perseguir al adulto, o a su presa, o a su objeto de deseo, anda todo el tiempo caminando en el vacío. Y no se da cuenta hasta que el propio Correcaminos lo mira y le muestra el vacío y se sonríe de costado porque sabe que se va a caer irremediablemente. Pues yo he encontrado en esta historia del coyote y el Correcaminos una relación que podría ser pensar el coyote como el joven, la juventud, y el Correcaminos como el adulto. Y pensaba, se puede caminar en el vacío, pero no saber que hay un vacío, ¿no? Es decir, quien determina que allá hay un vacío es el adulto que mira y que dice, cuidado, ¿no? Porque te vas a caer. Y es más, uno podría pensar que en esta relación de experiencia, la función del adulto consiste en advertir, generalmente tarde, de que allí hay un vacío, quedarse allí expectante de la caída del joven, bajar luego por ascensor hasta el fondo del abismo y expresar aquella hermosa frase, yo te avisé. Yo te avisé. Te lo dije, te lo advertí. Si me hubieras hecho caso, es la segunda frase fantástica de esta conversación casi imposible. Porque generalmente quien se cae en el abismo no tiene muchas condiciones de oír lo que está pasando, ¿no? Y los consejos que se le dan. Sigue Agamben, que no es Agamben el que habla del coyote y el Correcaminos, que quede claro que eso lo agrego yo. Y entonces dice Agamben en una tercera parte de su texto cómo entender esta relación de un adulto que se jacta de haber avisado, un adulto tal vez contento de la caída del joven en el abismo, solo en el orden de la razón, solo para que se demuestre quién tiene la razón, solo para confirmar que la edad adulta es una edad razonable. Y dice Agamben, nunca se vio, sin embargo, un espectáculo más repugnante, lo dice Agamben, de una generación de adultos que tras haber destruido hasta la última posibilidad de una experiencia auténtica, le reprocha su miseria a una juventud que ya no es capaz de experiencia. Esto es una cierta inversión de sentido. Esto es el espectáculo repugnante ya no del joven que se cae, ya no del joven que anda en el abismo por las drogas, por la sexualidad, por lo que sea, sino el espectáculo repugnante del adulto que reprocha al joven no tener experiencia. Y termina. En un momento en que se le quisiera imponer a una humanidad a la que de hecho le ha sido expropiada la experiencia, una experiencia manipulada y guiada como en un laberinto para ratas, cuando la única experiencia posible es el horror y la mentira,
el rechazo a la experiencia puede entonces constituir una defensa legítima. Una defensa legítima. Entonces aquí surge otra interpretación, otro sentido para esa crisis de la experiencia. Y aquella famosa frase, es que los jóvenes no tienen experiencia, está ahora condicionada por la propia idea de una humanidad adulta, ya no el adulto de hoy, sino esa humanidad que era adulta o que estuvo en tránsito hacia la edad de la razón y que sacrificó la experiencia en su nombre. Y por lo tanto la inversión de sentido está aquí puesta en qué experiencia sino la de la mentira, qué experiencia sino la del horror. Y Agamben esto lo dice un poco en el sentido no de una cultura específica, sino la cultura de la mentira y del horror de la que somos herederos en el siglo XX. La cultura de la guerra mundial, la cultura del campo de concentración, la cultura de la muerte, la cultura de la pérdida de ética, la cultura de matarás en vez de no matarás. Entonces, la idea de que la crisis educativa en relación a los jóvenes es una crisis de la experiencia ya no es atribuible a los jóvenes. Ya no es atribuible a los jóvenes, por lo menos en este sentido que le estoy queriendo dar a mi pequeña intervención. Pero junto a eso, yo he dicho que hay una crisis de la herencia. Y me quisiera detener ahora unos instantes sobre esa idea, porque la idea de herencia es muy ambigua, es una idea muy ambivalente, porque toda afirmación sobre la herencia implica de alguna manera una posición un poco extraña por parte de quien hereda. Entonces, yo voy a tomar aquí y me voy a apoyar en varios textos de Jacques Derrida, que ha trabajado puntualmente esta idea, asistiendo a la segunda parte de mi relato acerca de los jóvenes rechazan la herencia, rechazan lo heredado. Cuando Jacques Derrida concedió la última entrevista en vida, apenas un mes antes de morir o 20 días antes de morir, dijo la siguiente frase: soy heredero de tantas cosas, buenas o terribles, así que pedirme que renuncie a lo que me formó, a lo que fue mi ley, es pedirme que me muera. Y termina que si renuncio a la herencia, es como si me pidieran que me humille, que me deje sojuzgar o que me muera de pura tontería. Derrida lo que hace antes de morir es recuperar la vitalidad de lo que se hereda. Y entonces ahora uno podría decir que la herencia no es simplemente un testamento, que la herencia no es simplemente un archivo, que la herencia no es simplemente un pasaje de información de generación en generación, sino algo que trasciende cada generación y que voy a tener que hacer una pausa, ¿no? La buena herencia. Qué pena, porque estaba en la cresta ya del curso. Sí estaba. ¿Cómo están? No voy a hablar mucho más, apenas 2 horas y cuarto, y con eso ya lo termino. Creo que la última frase, si no vemos la filmación, a ver dónde la dejó justamente, había sido aquella de no poder entender o tratar de no entender la herencia simplemente como un testamento a ser cumplido a rajatabla o un pasaje de información o de archivo de una generación a la otra, sino algo que se pueda comprender como algo que siempre es mayor y anterior a cada uno de nosotros. Esto es anterior en el tiempo, eso está claro, pero también es mayor a nosotros mismos.
no habría la posibilidad de renunciar a eso que llamamos herencia, porque no se trata simplemente de tradición, no se trata de un conjunto modelado, sino que se trata, por ejemplo, del lenguaje, se trata, por ejemplo, de nuestra historia, se trata de las narrativas. Esto es la herencia, entenderla como algo que es anterior, pero sobre todo mayor a nosotros mismos. Y aquí viene como uno de los principales problemas, y es que en la transmisión de eso que es mayor y anterior a nosotros, se le pide al heredero una tarea que al menos debemos considerar ambigua. Se le pide al heredero, por un lado, que reproduzca lo que es anterior y mayor, se le pide que reproduzca, pero también se le pide al heredero que haga otra cosa con eso que reproduce. Fíjense ustedes lo ambiguo de la tarea, y es que si un heredero simplemente reproduce, la herencia se nos muere. Y entonces al heredero se lo pone en una doble exhortación, como decía Derrida, que es que no solo tiene que tomar lo anterior y mayor, sino tratar de hacer otra cosa, de renovarlo, de recrearlo de algún modo. Esto es un poco lo que se pone en juego también en el acto educativo, claramente, que es no solo pasar lo que es anterior y mayor, sino pedirle a los herederos que lo tomen, pero que hagan otra cosa, para que el mundo siga girando. Ahora, este pedido al heredero es un pedido muy conflictivo, porque aquí es justamente donde me parece que se pone en juego si lo que queremos es la idea de un heredero fiel o la idea de un heredero infiel, o tal vez, como dice Derrida, la idea de un heredero fielmente infiel. Pues esta idea solo vale para el campo de la herencia, o sea, no la tomen para otros. Por favor. No, porque a veces los alumnos y los colegas dicen, ah, bueno, ya vuelvo a casa de otra manera. La idea de lo fielmente infiel es una idea muy interesante, porque es una paradoja que no se resuelve. O sea, uno es fiel a lo que es anterior y mayor que uno, porque de qué otra manera se sustenta el universo, sino siendo fiel a aquello que es anterior. Pero uno es infiel con lo que hará con él. Uno es infiel con lo que hará con él. Revisando esta idea en el campo más estrictamente institucional y educativo, un poco esa doble exhortación no le aparece a los alumnos de escuela media, a los jóvenes que están en las instituciones, porque o por momentos se establece la idea de una fidelidad absoluta, es decir, simplemente tienen que tomar esto como lo que está dado, o si no, lo que está dado no sirve y por lo tanto ustedes tienen que hacer algo nuevo, totalmente diferente de lo anterior. ¿Se entiende? Que justamente la crisis de la herencia es la doble mirada que se tiene acerca del heredero. Si se trata de herederos o discípulos en el campo educativo fieles, o discípulos o herederos infieles. Y ahí podríamos pensar en nuestra propia actividad en la universidad, de cuánto odiamos a los discípulos infieles, pero cuánto justamente ese discípulo infiel en libertad podrá hacer otra cosa más allá de lo que nosotros hemos hecho. ¿De acuerdo? En este juego de la herencia y del heredero, conversando con jóvenes y conversando con profesores de jóvenes, encontramos dos imágenes que muestran otra vez la imposibilidad de conversación. Para el adulto, la definición de la crisis de la herencia tiene como término substancial la palabra rajadura, que no sé cuánto se utiliza aquí.
Rajadura, algo que está rajado, quebrado, una quebradura, ajado directamente. Una suerte de frontera crítica donde el poseedor de la herencia no puede transmitir, porque es el heredero el que tiene que hacer el camino para estar de este lado de la herencia. Es decir, atribuyéndole al heredero infiel el lugar del otro lado, que es la típica jugada de la alteridad, ¿no? La alteridad pone al otro del otro lado de la frontera, del otro lado del espacio, del otro lado del tiempo. Lo que se afirma es que hay, desde la mirada del adulto, que supuestamente tiene que transmitir la herencia, una, repito la palabra, rajadura. La palabra más utilizada por los jóvenes para hablar justamente de este mismo fenómeno, de esta misma sensación, ha sido en nuestro medio la palabra hendidura. Miren qué bonito. O sea, es como si estuviéramos hablando, yo hablo de la rajadura y tú me hablas de la hendidura. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo porque son dos cosas totalmente diferentes. La rajadura, repito, es una frontera hasta yo diría absolutamente de ley, una frontera que se establece como ley, una frontera crítica. Y la hendidura tiene que ver, como me decía uno de los jóvenes, en ahondar, en una imagen de ahondamiento en la propia experiencia. Esto es, esa conversación es una conversación donde uno insiste en que el otro es el que no tiene experiencia y tiene que venir de este lado, dada la rajadura, y el otro insiste en que la cuestión es que es el adulto que ha sacrificado su experiencia y que en realidad ser joven significa ahondar en la propia experiencia, lo que no supone rechazar la otra experiencia. Bien, dado este tipo de conversación que estamos estableciendo, uno se podría preguntar ahora de nuevo, pues, ¿qué significa la frase estos jóvenes de ahora? Yo no sé por qué, pero me daba la sensación que yo había escuchado esa frase cuando era joven. Yo no sé por qué, pero hablando con mi padre me había dicho que le habían dicho a él cuando era joven, estos jóvenes de ahora, mirándolo así despectivamente. Yo no sé por qué, pero mi abuelo le contó a mi padre que cuando era joven, los adultos lo miraban despectivamente y le decían estos jóvenes de ahora. Vamos a ver un poquito entonces, yo, para ir cerrando y establecer la conversación, una posible arqueología humilde de esta frase. Es decir, de dónde viene, cuál puede ser un posible origen de la frase. Y entonces yo, yendo para atrás, me encontré con un texto de María Zambrano, una filósofa española, que en diciembre de 1964 escribió en la revista pedagógica española un texto llamado, curiosamente, Estos jóvenes de ahora. Quiere decir que es una pregunta ya no permanente, sino inmanente. Es decir, no es simplemente que es una pregunta que se repite, que es sistemática, sino que parece ser inmanente a la relación educativa entre el adulto y el joven, o a la relación generacional entre el adulto y el joven. Esto es inmanente a esa relación decir estos jóvenes de ahora. ¿Qué nos decía María Zambrano? Lo primero que ella nos dice, ayudándonos, es: sería curioso establecer la fecha histórica en que tal frase comenzó a poblar las conversaciones de los mayores, refiriéndose a los jóvenes, a sus propios hijos o a los que podrían ser. O sea que ella misma plantea que no estaría mal que veamos de dónde viene esta frase. Es decir, la misma pregunta que yo estoy tratando de hacer en diciembre de 2007, María Zambrano se la plantea en diciembre de 1964.
Y dice, tratando de contestarse a esa pregunta, ¿no podemos preguntarnos acaso si esta juventud de ahora, como frase, no será simplemente la heredera de la impaciencia y la exasperación producidas por una promesa de un cambio absoluto, radical en la condición humana? 1964. No son los mayores los que tendrían que reflexionar acerca de la urgencia de una reforma en las promesas de felicidad y aún curarse ella misma. Fíjense ustedes que ahí María Zambrano vuelve a invertir esa lógica de decir, son los jóvenes los que no tienen proyectos, son los jóvenes los que no quieren el cambio o los que quieren un cambio absolutamente radical, indagándose de si no será que los jóvenes son herederos de un proyecto que nunca concluyó y que tal vez nunca se materializó, esa promesa de un mundo mejor, que en muchos países no fue sino la promesa y la concreción de un estado de bienestar. Entonces esa promesa de felicidad universal transformada en una promesa y una realidad de tarjeta de crédito, y por lo tanto no serán los adultos los que tengan que curarse de su propio proyecto, se pregunta María Zambrano en el 64. Y termina diciendo algo que me parece tan obvio como crucial, tan banal como necesidad de reactivar esta idea. Y ella dice, mejor aún si se pudiera empezar a hablar con los jóvenes y borrar de nuestro vocabulario la frase, esta juventud de ahora. Lo que ella está diciendo es que la conversación con los jóvenes no puede comenzar con esta frase, y que para conversar con los jóvenes hay que quitar esta frase de nuestro vocabulario. Fíjense qué curioso, hace muy poco un filósofo italiano llamado Bifo, creo que se llama Gerardo, bueno, ahora no me acuerdo, es que se lo llama Bifo, lo conocemos como Bifo, es aquel autor de la generación post-alfabética. Es un autor que trabaja con la idea de generación post-alfabética. Nos decía que con la juventud la conversación a propósito de lo moral es una conversación absolutamente imposible, pero la conversación que esté centrada sobre lo sensible es una conversación que todavía puede seguir su camino. Es decir, toda conversación con un joven que lo que intenta instalar son nociones de lo que está bien o está mal, lo correcto o lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo cierto y lo equivocado, lo normal y lo anormal, derivan en un fracaso tal que nos hacen a nosotros mismos repetir la frase, estos jóvenes de ahora. Es decir, la conversación a propósito de lo moral es una conversación que está imposibilitada. Pero justamente porque nuestro proyecto de mundo, porque nuestra experiencia ha sido sacrificada. No porque los jóvenes no quieran hablar de lo que está bien o de lo que está mal. Pero dice Bifo que si la conversación se establece sobre el plano de lo sensible, esto es no si está bien o está mal, sino te gusta o no te gusta, lo amas o no lo amas, esto te genera pasión o no te genera pasión, es una conversación todavía posible. Vean ustedes cómo en esta contraposición entre hablar con los jóvenes, pero no hablar acerca de la juventud, pero una vez instalada esa conversación, no ir por lo moral, sino ir por lo sensible, parece un laboratorio, una suerte de pautas sobre cómo deberíamos conversar con los jóvenes. Está claro que para mí, si no hay conversación con los jóvenes, no hay educación de jóvenes. Es decir, casi como un impedimento absolutamente evidente, que hay que volver a entender la pedagogía como una conversación a propósito de qué hacemos con la herencia, pero si esa conversación se instala en términos de moralidad, estamos perdidos.
Y entonces, yendo cada vez más atrás para poder entender por qué repetimos la frase estos jóvenes de ahora, me fui a nuestro común amigo Aristóteles. Tenía que haber ido allí, ¿no? O sea, todo el que se precie de dar una conferencia en algún momento debe decir una frase de Aristóteles. O no es así, bueno, en fin. Pero parece que uno domina el tema. Y eso. Porque justamente, no por creer en la historia lineal, que lo que dijo Aristóteles se empieza a enraizar en la historia occidental de las ideas y hoy desembocamos en un reflejo de aquello. Pero en la moral, Aristóteles dice lo siguiente, y me parece que aquí está la clave de estos jóvenes de ahora. Aristóteles dice: he aquí por qué la juventud es poco a propósito para hacer un estudio serio de la política, puesto que no tiene experiencia de las cosas de la vida, Aristóteles, y precisamente de estas cosas es de las que se ocupa la política. Y sigue: debe añadirse que la juventud, que solo escucha la voz de sus pasiones, en vano oiría tales lecciones y ningún provecho sacaría de ellas. Quizás uno pudiera aquí encontrar un nudo crucial de nuestra discusión, y es que desde esa cultura occidental, desde esa tradición, la juventud es lo pasional, pero entiéndase lo pasional como lo no político. Entiéndase lo pasional como aquello que distrae al joven de un compromiso y de una relación política con el mundo que lo rodea. Ya hasta aquí esa frase despectiva de estos jóvenes de ahora, porque ser joven desde Aristóteles significa no tener experiencias de las cosas de la vida. Lo curioso también es esa definición de la política, ¿no? Que la política son las experiencias de la vida, a las que los jóvenes no tienen acceso simplemente porque andan detrás de sus pasiones. Creo que no estaría mal si terminamos, por lo menos si termino yo desde mi idea, que voy a repetir algo que dijimos en el encuentro de estos días, que a mí me parece que vuelve a haber aquí una tensión muy fuerte frente a este problema de la experiencia, este problema de la herencia, esta crisis de la conversación, en cuanto a cuáles son las preguntas fundamentales de la educación. Vuelvo al texto de Derrida, el texto de despedida, el texto de despedida en vida, y Derrida planteaba una pregunta inicial y una pregunta casi final en el acto educativo. Y está claro que esa pregunta inicial y esa pregunta final cambian en relación al otro con el que estamos enfrente, con el que estamos al lado, con el que friccionamos, con el que estamos contiguos. Y la primera pregunta es si es posible enseñar a vivir. La primera pregunta es si es posible enseñar a vivir. Y desde ya que yo no voy a agotar el sentido de esta pregunta, porque es una pregunta inagotable. Es una pregunta inagotable, una pregunta insondable, pero al mismo tiempo es la pregunta que hay que hacerse. Si es posible enseñar y, claro, aprender a vivir. Si es posible afirmar la vida de tal manera que lo que se transmita es esa afirmación de la vida. Y Derrida decía, es que se necesitan maestros que afirmen la vida. No su propia vida, no mi vida como mi vida singular, individual, sino la vida en común, la vida de los demás, que sean capaces de afirmar la vida del otro como vida posible. Pero también de alguna manera uno piensa que esa pregunta es solo inicial, que esa pregunta no puede perdurar todo el tiempo en el sistema educativo, porque hasta cuándo nos preguntaremos frente a alguien si es posible enseñarte a vivir, o si es posible que aprendas a vivir. Esa pregunta que empieza con una calidad
absolutamente vital puede transformarse en una relación de dependencia, que es: aprenderás a vivir si yo te enseño. O solo es posible aprender a vivir si alguien te lo enseña, alguien particular. Por lo tanto, es un juego delicado el de esa pregunta, pero es una pregunta necesaria. Y Derrida dice: esto tendrá sentido cuando también digamos la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿cuándo te harás responsable por tu propia vida? ¿Cuándo serás responsable por tu nombre, por tu vida? No cuánto te podré enseñar a vivir, sino cuándo tú serás responsable por tu vida. Por lo tanto, en esa intención educativa hacia los jóvenes, tal vez haya que volver a reformularse estas dos cuestiones, plantearlas con otras tonalidades y volver a empezar en este juego de la pregunta de si es posible enseñarte a vivir sin querer imponerte la experiencia única, sin transformar la experiencia en información, sin nombrarte heredero fiel, y tratar al mismo tiempo de sostener la pregunta vital de cuándo el joven podrá ser responsable también de su propia vida. Hasta aquí llego de mi parte. Empecemos. El odio de Correcaminos es de ellos. Pero la discusión es que yo estoy tratando todo el tiempo invertía en la lógica del sentido de la frase. Cuando uno hablaba de rajadura de la herencia, empezaban a conversar entre ellos, con las comunidades que ellos tienen, y me traían estas palabras, ¿no? Yedura, o sea que yo las incorporé a este mismo trabajo. La solución a las tensiones teóricas las planteaban ellos, de alguna manera. Así que lo que estaba aquí, este es un texto que yo he dejado o voy a dejar para ustedes, son 50 páginas aproximadamente, 40, perdonen, y aquí ustedes verán que muchas veces se nota la entrada, como en una obra de teatro, la entrada de la voz del sobrino de su grupo. Yo tengo una pregunta, es si la escuela logró logró crear genes racionales occidentales y logró quitar la experiencia, por lo menos, y más en una escuela que nunca fue masificada para todos y a la que lo popular entró también con problemas. No, estoy totalmente de acuerdo que que efectivamente ese embate contra la experiencia nunca podrá ser ganado, a pesar de las masacres y a pesar de los genocidios. Siempre queda el relato, siempre queda la memoria. Por eso, curiosamente, esa función de lectura que la escuela tiene es la condición en realidad de la experiencia. Para poder seguir con la memoria de una experiencia hay que leer. No sirve ya solo el relato individual transmitido en presencia, sino que también aquí la lectura juega un papel fundamental. Entonces es curioso porque a pesar de que la escuela le ha pedido, en el caso de los niños es más contundente la cosa. ¿Puedo dedicarme a eso un minutito? Porque si de alguna manera lo que se le pide al joven es que sea ese joven adultizado por el adulto, y los conflictos sobrevienen cuando ese joven no coincide con la idea adultizada del joven, es decir, cuando en realidad el joven sí trae experiencia, en realidad sí trae su relato, y en realidad no rechaza la experiencia adulta, ahí se produce un foco de conflicto. Con la infancia pasa algo muy curioso, que parece que educar, escolarmente hablando, ha significado destituir lo más rápido posible a la infancia de su infancia. Esta es una idea que, por ejemplo, uno la puede ver en ese filósofo alemán, en Peter Sloterdijk, cuando él dice, paideia no significa sino quitar al niño de sus esferas de dicha y conducirlo lo más rápido posible a un mundo carente de dicha. A un mundo carente de dicha. Y si bien paideia ha querido hacer esto, es evidente que la dicha continúa, que la infancia sigue siendo infancia, aún en las condiciones más marginales que se puedan pensar.
y esa es una idea que defiendo, que la infancia más esclavizada, la infancia más sometida, la infancia más empobrecida, no significa que no siga siendo infancia. Pero de alguna manera tu pregunta, la respuesta es contundente. Siempre hay un relato que excede las posibilidades de control. Siempre hay un cuerpo que se mueve más allá de las posibilidades de docilizarlo. Siempre hay una sensibilidad más allá de lo planificado. Y eso que excede es lo que le da a la escuela el carácter de hacer experiencia aunque no lo quiera. Aunque no lo quiera. No sé si te contesto sí, o... sí. Pero hoy uno asiste curiosamente a una reivindicación de la experiencia por parte de la escuela. Y eso es lo curioso. Y del cuerpo. Y del cuerpo, y de la sensibilidad individual, y del relato. Y es curioso porque justamente eso es lo que se ha pedido que se sacrifique. Entonces es muy curioso porque la escuela no ha sido un lugar de experiencia, al contrario, le ha pedido al niño que deje de serlo, le ha pedido al joven que deje de serlo, y ahora quiere recuperar la experiencia de la infancia y la experiencia de la juventud. Es complicada esa idea, es complicada. Gracias. Jugando con las imágenes, las tres imágenes que usted colocaba con respecto a la juventud, yo también me permito jugar con tres imágenes con respecto al adulto. ¿Solo tres? ¿Solo tres? Con el además de autorreferencial. Desde un poco esta tensión, y es que somos adultos también en crisis, formando unos jóvenes en crisis, ¿sí? Un poco parodiando también un libro de somos adultos en crisis en torno a unos jóvenes a la deriva. En esa medida, con esas imágenes de adulto, un adulto que también, yo diría, se mueve en puentes colgantes, ¿sí? Es decir, un puente colgante donde no nos permite encontrar la otra orilla, de dónde está el otro lado de ese puente colgante. Un adulto también donde los mapas se trastocaron, los mapas totalmente se murieron, mapas en torno a justamente esos relatos de la modernidad, ¿no? La fidelidad, la seguridad, ¿sí? La confianza, esos mapas. Y otra imagen que para mí es sumamente significativa también desde mi lugar como profesora es donde también el poder de enseñar está trastocado, ¿sí? Esa autoridad justamente en torno a ese juego de la herencia del heredero, ¿sí? Entonces en este juego también de imágenes de adulto, de metáforas frente al adulto en relación con un joven en permanente moratoria, ¿sí? Pero también un adulto con una tendencia ahora de juvenilizarse, ¿sí? Y un poco subrayado y comienza a juvenilizarse. Bueno, allí, ¿cómo enfrentamos el desafío de construir pues, un proyecto educativo colectivo? Porque la pregunta por la alteridad, claro, la pregunta por el otro, pero es la pregunta por el vínculo con el otro. ¿Sí? ¿Desde dónde construimos esos vínculos? ¿O desde dónde los estamos construyendo también? Pues además es una pregunta que la situamos acá en la pedagógica también con todos los discursos moralizantes que circulan en esta universidad, o sea, en todas las esferas y de todas las imágenes de adultos. Se perdieron los valores. Bueno, está claro que yo no quise poner al adulto en una posición de no sufrimiento, de no pérdida también de su propia brújula, pero lo quería poner en un lugar también de aquel que asimétricamente intenta instalar una conversación e intenta enseñar a pesar de su desorientación. Entonces, lo primero que quiero confirmar contigo es que efectivamente yo creo que el adulto en primera instancia, desde el punto de vista de es posible enseñar a vivir, debe partir de su propia formulación, de su propia crisis. Está claro que no puede transmitir sino haciendo una ficción de que el lugar del adulto es un lugar de remanso, y al contrario, ese es el lugar que está minado también por los propios proyectos de cuando éramos jóvenes y por la propia pérdida ahora de esa conversación. Y está claro que la restitución de una conversación tiene que ver, en mi opinión, con otra idea de lo que significa el estar juntos, con otra idea de lo que significa la transmisión, con otra idea de lo que significa en esa transmisión la diferencia que se establece entre un adulto y un joven. Uno podría decir que
gracias a esa diferencia entre el adulto y el joven, es posible todavía transmitir algo. Es decir, justamente por esa diferencia de historias, esa diferencia de narrativas, por esa diferencia de imposiciones, es que algo hay para decirse. Y justamente eso que hay para decirse es algo difícil, es algo arduo, es algo que está en crisis, es algo que no sabemos muy bien qué es. Pero estoy seguro que no es ni el lenguaje de la técnica educativa, ni es el lenguaje de la crítica educativa en el sentido de decir o lo que no hay o lo que debería haber. Porque esa es otra conversación falaz con los jóvenes, ¿no? Establecer un tipo de diálogo educativo que todo el tiempo diga lo que no hay y todo el tiempo diga lo que debería haber en su lugar. Entonces, en ese espacio que deja lo que no hay y lo que debería haber, me parece que hay mucho todavía para conversar. Cuando uno pensaba en la depresión del presente, en realidad estas crisis lo que confirman es que el presente se ha vuelto tan depresivo para todos, se ha vuelto tan depresivo. Alguien decía, lo peor que podríamos hacer con ello es cambiar la depresión del presente con la manía acerca del futuro. Esa manía, esa posición maníaca acerca del futuro, de construir un hilo metálico para salvarnos de esta depresión y hablar del futuro como aquello que solucionará esta depresión. Y entonces mucha gente en educación lo que hace es confirmar la depresión, establecer allí una imposibilidad y instalarse en el lenguaje maníaco del futuro, de las nuevas leyes, los nuevos textos, los nuevos dispositivos, los nuevos cambios que ya vendrán, despersonalizados, por supuesto, quitando uno el cuerpo y la narrativa. A mí me gusta algo que va entre la hospitalidad y la hostilidad como aquello que marca este nuevo tiempo educativo. Esto es, en vez de defender tanto el valor de la tolerancia como incluso aquello que tenemos que soportar y no nos gusta, que me parece un valor muy débil, muy frágil, muy insuficiente, empezar a construir nuestro acto educativo y nuestra conversación en aquello que va entre la hospitalidad y la hostilidad. Esto es inclusive poder decir lo que no nos gusta, claro. Inclusive poder hablar de lo que no nos parece. Y abandonar esa idea un poco mítica de que hay que ser receptivos al otro, hay que ser simplemente acogedores. Porque yo creo que también lo que el otro espera es que pongamos en evidencia lo que nos pasa estando juntos. Y esa idea de lo que pasa estando juntos es una idea que yo decía el otro día, incluye tanto la fricción, incluye tanto el contacto, pero también incluye indiferencia, desidia, y de alguna manera se simboliza con la idea que el estar juntos es estar en el afecto, afectar y dejarse afectar. Y me parece que esto en el campo educativo se ha vuelto más bien distanciamiento, más bien despreocupación. Hace poco tuvimos un caso en Argentina que me parece que es emblemático, y habrá muchos otros, de un joven que, cansado de las burlas que le hacían tanto alumnos como profesores, porque era feo, en fin, por varias razones, un día decidió no volver a la escuela. Y solo se dieron cuenta 15 meses después. Y entonces uno ve esta idea y dice, pero ¿de qué estamos hablando, no? Eso es justamente la negación al estar juntos, que es olvidarme de la existencia del otro, es hacerme cuenta que ese otro no existe. Pero cuando yo afirmo su existencia, eso también es fricción, eso también es conflicto, y ahí la cosa arranca no para el encuentro armonioso, arranca para el conflicto permanente. De eso, o a eso debemos estar dispuestos. No en el sentido de la preparación, no hay ninguna preparación posible para el conflicto que vendrá, es disponibles y atentos a la existencia del otro, no solo a su presencia. A mí me parece que ahí hay un cambio radical en el sentido educativo, y es que no estamos ante la presencia de alguien,
estamos frente a una doble existencia, la tuya y la mía. Estar juntos significa las dos existencias, es un ejercicio de distancia, pero también es un ejercicio de proximidad. Y en ese ejercicio de proximidad es donde hay que instalar nuevas conversaciones posibles. Carlos, lo mío no es una pregunta, sino es más una reacción y sobre todo teniendo en cuenta esa invitación, me parece muy linda en términos de la experiencia y aunado a lo que estaba diciendo Piedad. Y tiene que ver, o sea, efectivamente con lo educativo, pero más allá de lo educativo con la persona. Yo aquí le preguntaba, un poco por lo que tú decías, tal vez por esa sensación de que quiero salvarle la vida, ese tipo de cosas, pero no ser la intrusa que le salve la vida, sino como mediarlo. Entonces me he dado la tarea de leer y leer a ver si puedo encontrar alguna respuesta que me permita unas actuaciones adecuadas. Y en ellas entonces tampoco encuentro respuestas claras, sino por el contrario más incertidumbres. Y en esas lecturas yo siempre me pregunto y me digo, pero a ver, yo también fui joven. Puede que hace mucho, puede que hace poco, pero también fui joven, ¿cierto? Y en ese ser joven, cuando tú planteas, digo, bueno, entonces muy seguramente yo fui la joven, ¿cierto? Que fui buena heredera, ¿cierto? Que fui una muy buena fiel y infiel, puede ser, y que efectivamente hay como que la cosa no fue tan traumática, no sé si mi mamá pensará lo mismo, bueno, pero ahí creo que... Creo que no. No lo puedo asegurar. Sí, yo tampoco, pero... En esa medida, de todas maneras, cuando tú eres adulto, empiezas a asumir, pensemos en algunas alternativas, esa nueva discusión y diálogo que tú planteas me parece fabuloso, pero cuando además de eso tú asumes el rol de mamá, de suegra, de compañera, o sea, una cantidad de cosas ahí, como que esa posibilidad, que puede ser una alternativa, creo, la voy a pensar realmente, ¿sí? Esa alternativa de plantear la discusión en otra orilla, ¿cierto? Me empieza a preocupar, porque empiezan a entrar otra serie de circunstancias que podría ser un poco lo que ya planteaba la crisis también del adulto, pero que yo en estos momentos la defino como esa cantidad de roles que tú lo decías. O sea, de pronto uno se siente y lo escribe, ¿cierto? Y lo pone pues en términos muy, dijéramos, interesantes y fáciles de leer. Estamos en crisis, ¿no? De alguna manera quiero disimularlo. Y que la crisis es básicamente, y para comenzar, una crisis de conversación. Insisto con la idea que sin conversación no podríamos estar aquí habilitando ni una transmisión de experiencia, ni una transmisión moral, ni una transmisión del consejo, ni un discipulazgo, ni nada. Hay que volver a instalar la conversación posible. Y lo que he tratado de decir es que si esa conversación se tiñe de lo moral, es que estamos perdidos. A ver, la experiencia común a los jóvenes hoy y los jóvenes de siempre es la idea de un adulto que en algún momento va a entrar a su cuarto o a su espacio con si en mi época era con un cenicero mi padre, con su paquete de cigarros, y yo inmediatamente decía, esto viene mal. Primero porque era una conversación impostada, Y entonces yo lo que digo es, ¿qué tipo de conversación es posible? Manteniendo la separación, o sea, tu hijo es tu hijo y tú eres tú, manteniendo la separación, pero pensando qué es posible desde el punto de vista de la proximidad. Y vuelvo a decirte, para mí la pregunta es ¿cuándo tú serás responsable? Dice a un joven, ¿cuándo tú serás responsable? Pero esa es una pregunta que no puede entrañar ni moralidad, ni puede entrañar tanta proximidad que al final sea asimilación del otro al uno, fusión del otro con el uno. Entonces yo creo que es un dificilísimo arte que consiste, otra vez repito, en una conversación que mantenga la distancia y que plantee una proximidad. Y eso no es una fórmula, porque te va a cambiar de joven a joven, va a cambiar de adulto en adulto, el arte de la distancia y el arte de la proximidad. Creo que hemos hecho el arte de la separación hasta tal punto que nos hemos vuelto indiferentes. Entonces hay que volver también a conquistar un arte de la separación que sea una preocupación por el otro. Claro, si tú te manifiestas preocupado, el otro reacciona sensiblemente, pero si tú te manifiestas distante, en fin.
No sé si puedo decir algo. Casi que me atreví a plantear un supuesto personal en el que cuando se enunciaba al iniciar este conversatorio, los jóvenes de ahora, mi pregunta era, esto nos demanda una perspectiva de orden espaciotemporal. Y decir los jóvenes de ahora implica mirar los que no son de ahora, fueron jóvenes de ahora y otro ahora. Claro. Entonces esas perspectivas de presencia de seres humanos me llevan a hacer una afirmación, y es que justamente esa mirada en las coordenadas espaciotemporales con la existencia de sujetos discursivos nos orienta entonces a pensar qué está pasando con lo comunicativo a través de toda la historia de la humanidad, más próxima, más cercana, más distante, y cómo las categorías, esa es la pregunta, ¿será que esas categorías que en esa movilidad espaciotemporal, con sujetos actores, van ganando estereotipos, es decir, las vamos usando con tanta frecuencia que las vamos desgastando y las convertimos en nuestra frase célebre? A partir de ahí logramos esos resquebrajamientos, esas distancias de las que hoy estamos siendo, de la discursividad, también lo que ha contribuido a esta situación. Yo creo que además, como síntesis, la mejor posible, ¿no? Digamos, de todo lo que he tratado de decir, ha hecho como un recorrido por algunas cuestiones. Yo creo que es algo más que un estereotipo, ¿no? Yo creo básicamente que se trata de un modo de relación establecida históricamente con la juventud como un cierto tipo de alteridad, porque habrá modos de relación históricamente establecidos que no es simplemente que se repiten, claro que están condicionados por factores de espacio y tiempo. Lo que no hay que olvidar es que también hay un espacio y tiempo disyuntivo. Esto es un espacio y tiempo que no está bajo el orden de la conciencia lineal, un espacio-tiempo que no está bajo el orden de lo que yo puedo percibir o asistir como comunicación con el otro. Creo que una de las claves aquí es afirmar la existencia de un otro independientemente de mi percepción e independientemente de mi propia historia. Si yo no soy capaz de reconocer una existencia independiente a la mía, lo que voy a pensar es que ese otro solo adquiere significado cada vez que yo lo enuncio. Entonces, desde mi punto de vista, hay un enunciado que vuelve real al otro, pero también hay una existencia del otro independiente del enunciado. Eso es lo que algunos han llamado la temporalidad disyuntiva o la espacialidad disyuntiva, y es, estoy aquí y ahora, igual que tú, pero puedo ignorarte de alguna manera, puedo no estar en el mismo lugar y tiempo, o tengo otra percepción del espacio y tiempo. Y por lo tanto, el estereotipo es una forma de fijar al otro en un mismo espacio y tiempo. Y sin embargo, lo que me interesa es siempre lo que excede a ese espacio y tiempo, que es la existencia del otro independientemente de, porque no podemos explicar que la juventud es solo producto de nuestra expresión, esta juventud de ahora. Es decir, siempre lo otro excede a su definición. Y ahí está el poder del otro, ¿no? Lo que uno llama el poder del otro, que es el no poder sujetarse, el que no pueda ser sujetado a su etiquetamiento, a su clasificación. Es su propio misterio, aquello que no podemos gobernar, ni dominar, ni comprender, ni colonizar. Sí. Carlos, hay una inquietud que tengo, bueno, primero que todo, en condición de visitante, agradecer pues